Mi esposa corrió a abrazarme, con el rostro iluminado por una falsa alegría, los ojos húmedos por una falsa emoción, como si yo fuera el hombre de su vida, como si ese abrazo fuera sincero, como si nada hubiera pasado. Pero ya lo sabía. Todo. Cada detalle. Cada mentira. Cada toque que ella le dio a otro hombre mientras yo estuve aquí, fiel, devoto, creyendo que teníamos algo real. Y en ese momento, al ver la sonrisa falsa desmoronarse, al sentir la frialdad en mi mirada, la aparté y solté las palabras que sellarían nuestro destino. Lo sé todo. Quiero divorciarme de ti ahora mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El impacto de las palabras fue como un golpe invisible. Ella parpadeó, confundida, desesperada, abriendo y cerrando la boca pero sin emitir ningún sonido durante unos segundos. No hubo más juego. No hubo más excusas. Sabía que no había salida. Pero aún así lo intentó. Intentó tocarme de nuevo, como si pudiera borrar lo que hizo, como si fuera posible retroceder en el tiempo. Por favor, escúchame, no es lo que piensas. No puedes simplemente tirar todo lo que hemos construido. Su voz tembló, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero vi a través del acto. ¿Cómo no pensé en esto antes? ¿Cómo no me di cuenta que este amor ya estaba contaminado? La evidencia estaba ahí. Mensajes ocultos, llamadas atendidas apresuradamente, excusas poco convincentes, reuniones inocentes que nunca fueron simples reuniones. Más horas de trabajo que, en realidad, eran más horas en brazos ajenos. La confianza que tenía en ella fue sustituida por un nudo asfixiante en el pecho, un peso que me aplastaba con cada nuevo descubrimiento. El shock inicial dio paso a la ira, y la ira ahora se convirtió en algo aún peor, desprecio. No intentes convencerme de lo contrario. Me traicionaste. Destruiste todo. No queda nada de qué hablar. Pero ella, por supuesto, insistió. Porque los traidores nunca quieren perder el consuelo de quienes realmente los amaron. Porque quien hace trampa no piensa en el dolor que causará, solo en el placer del momento. Y cuando la verdad sale a la luz, la desesperación se apodera de ella. Ella suplicó, lloró, se arrodilló. Fue un error. Un momento de debilidad. Nunca quise lastimarte. Te amo, por favor no me dejes amar. El amor no engaña. El amor no reside en otro. El amor no me hace pasar noches en vela, cuestionándome cuando dejé de ser suficiente. El amor no da la espalda a años de complicidad por unos momentos de placer prohibido. Lo curioso es que, antes de enterarme de todo, la amaba. Dios, como la amaba. Haría cualquier cosa por ella. Pasé noches planeando sorpresas, imaginando nuestro futuro, creyendo que teníamos algo especial, algo que nadie podía romper. Pero fui ingenuo. Estaba ciego. Confié demasiado. ¿Y lo peor? Defendería nuestra relación ante cualquiera. Incluso cuando empezaron a aparecer pequeñas señales, las ignoré. Amigas intentaron avisarme, sus pequeños actos me dieron pistas, pero preferí creer que ella era incapaz de hacer algo así. ¡Qué estúpido fui! Yo, que siempre veía mentiras en los ojos de los demás, que siempre estaba tan atenta a los detalles en mi trabajo, no vi la más grande sucediendo dentro de mi propia casa. Y entonces, la verdad me golpeó como una espada fría en el pecho. La traición salió a la luz, pero no de la forma tradicional. No los pillé a los dos juntos. No necesitaba verlo con mis propios ojos para saberlo. El destino fue lo suficientemente cruel como para ponerme pruebas más dolorosas. Fue nuestro propio hijo quien reveló la verdad. Sí, la traición vino del lugar donde menos me lo esperaba. Como una bomba que explotó y me dejó anonadado. Como si todo lo que sabía, todo en lo que creía, de repente se desmoronara ante mí. Ahora, al mirarla a ella, a esta mujer que alguna vez fue mi mundo, todo lo que vi fue a una extraña. Un extraño que todavía intentaba revertir lo irreversible. ¿Podemos superar esto? Te amo, siempre lo he hecho. Pero ya no quería escuchar. Tu amor fue una broma. Una mentira que cargué durante demasiado tiempo. Y ahora era libre. La única pregunta era, ¿hasta dónde podría llegar esta historia?
¿Qué más descubriría? ¿Qué más estaba escondiendo? ¿Y será que, al final, la traición sería lo peor de todo? Bienvenido al canal. Aquí, la traición nunca será romantizada ni justificada. Las historias que escucharás son ficticias, pero reflejan la dura realidad. La infidelidad destruye vidas, rompe corazones y deja profundas cicatrices. Nuestro propósito es claro: mostrar las consecuencias de cada elección equivocada, cada mentira dicha, cada confianza rota. Prepárate para una historia intensa, llena de emociones, giros y un final que te dejará sin aliento. Siéntate, respira hondo, y descubre hasta dónde puede llegar la traición. El sol poniente tiñó el cielo de tonos dorados y rojizos, reflejando su suave luz en las ventanas de la espaciosa casa donde Noah y Emily habían vivido durante más de una década. La residencia, construida con mimo y llena de detalles que demostraban sus personalidades, era un refugio de recuerdos, promesas y momentos que parecían inquebrantables. El jardín bien cuidado exhibía flores vibrantes que Emily plantó con amor, y los muebles elegidos por ambos a lo largo de los años todavía llevaban la esencia de un hogar que, para cualquier ojo externo, parecía perfecto. Allí, rodeados de recuerdos y rutinas construidas juntos, nadie imaginaría que algo pudiera estar mal. Noah era un hombre meticuloso, alguien a quien le gustaba la estabilidad y creía que la vida se hacía de decisiones sólidas, estructuradas como un edificio bien planificado. Trabajaba como analista financiero y, aunque su rutina era agotadora, siempre encontraba tiempo para Emily. Nunca fue el tipo de hombre que olvida los cumpleaños o no se da cuenta cuando su esposa le corta el cabello. La observaba en los detalles, en los pequeños matices de la vida cotidiana, en la manera en que suspiraba cuando estaba cansada, en el modo en que sus ojos brillaban cuando hablaba de algo que la excitaba. Para él, Emily era más que una esposa, era su mejor amiga, su cómplice, la mujer con quien quería compartir el resto de su vida. Emily, a su vez, era una mujer con una presencia llamativa. Su sonrisa fácil y su mirada atenta hicieron que todos los que lo rodeaban se sintieran a gusto. Había una dulzura natural en su personalidad, un encanto que la hacía única. Trabajó como profesora de literatura y pasaba sus días rodeada de historias, poesías y metáforas que alimentaban su alma creativa. Siempre fue una apasionada de las palabras y de las emociones que evocaban, y quizás por eso se involucró tanto en la narrativa de su propia vida, creyendo que el amor era una construcción diaria. Para el mundo eran una pareja admirable, de esas que parecían haber encontrado la fórmula perfecta para casarse. Las veladas en casa eran tranquilas, llenas de conversaciones sobre el día, cenas preparadas con cariño y series vistas en el sofá del salón. Había un consuelo en la rutina, algo que los hacía sentir seguros a ambos, pero últimamente, no había estado sintiendo algo diferente en el aire. Pequeños detalles que parecían insignificantes comenzaron a acumularse como granos de arena formando una tormenta silenciosa. Emily parecía diferente. No de manera descarada, no de manera obvia, pero para alguien que la conocía tan bien, cualquier cambio era notable. Ella sonrió menos en los últimos meses, se perdió en sus pensamientos y, a veces, parecía estar en otro lugar, incluso cuando estaba a su lado. Su contacto, antes espontáneo, ahora parecía calculado. La mirada que siempre lo buscaba en los momentos más aleatorios ahora desviaba la mirada con frecuencia. Cuando él le preguntó si todo estaba bien, ella respondió que sí, pero había algo en su forma de hablar, algo que hizo que Noah sintiera una leve molestia en el pecho. Tal vez todo estaba en su cabeza, tal vez solo estaba cansada del trabajo, tal vez. Pero tal vez no le gustó. Nunca le gustaron las suposiciones. Siempre fue un hombre práctico, con respuestas directas, y ese sentimiento de faltar algo lo inquietaba. ¿Y si fuera solo una rutina desgastar la relación? Después de todo, los matrimonios pasaban por fases. Era normal que, después de tantos años, la intensidad del comienzo se convirtiera en una calma. Pero esta calma era extraña. Esa noche, mientras la miraba desde lejos, sintió una opresión en el pecho. Estaba sentada en el sofá, jugando con su celular, y el brillo de la pantalla se reflejaba en sus ojos. Se acercó y se sentó a su lado, esperando que ella notara su presencia como siempre lo hacía. Pero en lugar de eso, Emily se tomó un momento para mirar hacia arriba. ¿Noé? Su nombre sonó como una sorpresa en sus labios, como si él no debería estar ahí, como si hubiera interrumpido algo. Él sonrió, tratando de disipar ese malestar.
Solo te estaba mirando. Has sido diferente últimamente. Ella frunció el ceño y soltó una ligera risa, pero sus ojos no siguieron el gesto. Tonterías, solo estoy cansado. Hay muchas cosas en la escuela, ¿sabes? Pero él lo sabía. Sabía que había algo más. Simplemente no sabía qué. Los días siguientes fueron una sucesión de momentos que no hicieron más que reforzar su intuición. Los mensajes en su celular que rápidamente ocultó, las sonrisas que parecían más lejanas, los abrazos que alguna vez estuvieron llenos de cariño y ahora llevaban un toque de vacilación. Poco a poco, Noah comenzó a sentirse un extraño dentro de su propio matrimonio, como si estuviera al lado de alguien que ya no sabía quién era. Intentó ignorarlo, intentó convencerse a sí mismo de que era una exageración en su cabeza, pero el sentimiento no desaparecía. Y entonces llegó el día que lo cambiaría todo. En la que Emily salió de casa más arreglada que de costumbre, con un brillo en los ojos que hacía tiempo que no veía. No fue para él. Y Noah supo en ese instante que, tarde o temprano, descubriría algo que no quería. Pero la pregunta que rondaba su mente era, ¿hasta dónde llegaría este cambio? ¿Qué no sabía él ya? Y, lo más importante, cuando el amor se convierte en algo que ya no reconoces, ¿qué queda después? Los días siguieron, llenos de tensión invisible, una barrera silenciosa que pareció crecer entre Noah y Emily. La distancia entre ellos ya no era solo una sensación incómoda, sino una realidad palpable, algo que se manifestaba en la falta de toques espontáneos, en los silencios prolongados, en las miradas que antes se buscaban y ahora evitaban encontrarse. Noah sintió el cambio en cada detalle, desde la forma apresurada en que Emily salió de la casa hasta la forma cuidadosa en que evitó largas conversaciones. Intentó ignorarlo, intentó creer que era solo una fase, que el peso de la rutina o de los compromisos diarios estaban creando esa repentina frialdad. Pero la verdad, incluso sin decirla, ya estaba ahí, flotando sobre ellos como una tormenta a punto de estallar. Noah empezó a notar los patrones. Las salidas que antes se justificaban con encuentros casuales con amigos, los mensajes que escribía demasiado rápido y luego borraba, las largas duchas que tomaba al regresar a casa, como si quisiera borrar algo de su piel. Pequeños detalles que podrían pasar desapercibidos para alguien distraído, pero nunca fue un hombre desatento. Simplemente no quería verlo. No quería creer que la mujer con la que construyó una vida le estaba mintiendo. Sin embargo, la duda ya estaba ahí, corroyendo cada pensamiento, asfixiando todo intento de normalidad. Una noche, mientras Emily dormía a su lado, Noah se levantó y caminó hacia el baño. Se lavó la cara, intentó sacudirse la sensación de asfixia que se estaba instalando en su pecho, pero cuando se miró en el espejo se dio cuenta de que no era solo inseguridad. Él lo sabía. Incluso sin pruebas, incluso sin confesión, él ya lo sabía. Porque el amor, cuando es traicionado, siente. Y ese silencio extraño, esa inquietud en lo profundo del alma, era el amor avisándonos de que algo andaba mal. Fue entonces cuando decidió dejar de ignorar. Necesitaba respuestas. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que ya sentía en mi piel. Al día siguiente, mientras Emily estaba en la escuela, Noah tomó su computadora portátil e intentó acceder a sus correos electrónicos. La contraseña ha sido cambiada. Probó con su celular, pero ella también había empezado a llevarlo a todas partes, sin dejarlo nunca, ni siquiera cuando iba a ducharse. Nada de esto era normal. Su corazón latía aceleradamente, su cabeza bullía de pensamientos y con cada intento fallido de encontrar pruebas concretas, su desesperación crecía. Luego optó por un camino más preciso. Si Emily estuviera ocultando algo, alguien más lo sabría. Su círculo de amigos no era tan grande, y si había algo que no había aprendido a lo largo de los años era que los secretos nunca se guardan solos. Alguien lo sabía. Y alguien hablaría. Fue en el estacionamiento de la escuela donde encontró una respuesta sin tener que preguntar. Estaba sentado en el auto, esperando que Emily saliera, cuando vio algo que le revolvió el estómago. Ella salió sonriendo, pero no con la sonrisa casual que le daba a cualquiera. Era una sonrisa íntima, dirigida a un hombre que estaba al otro lado de la calle. Noah reconoció esa mirada. El mismo que alguna vez fue suyo. El hombre se acercó,
Hablaron rápidamente, sus cuerpos inclinándose el uno hacia el otro de una manera que indicaba algo más allá de una simple amistad. Luego vino el timbre. La forma en que Emily apoyó la mano en su brazo, como si fuera algo natural, rutinario, y la risa baja y ahogada que se perdió en el viento. Era una intimidad cruda, una cercanía que no debería existir. Noah sintió que se le oprimió el pecho y su respiración se volvió pesada. Todo lo que sospechaba ahora tenía una imagen concreta. Ya no había lugar para suposiciones. Emily estaba involucrada con otro hombre. Y lo peor de todo, ella no parecía arrepentida. No parecía sentirse culpable. Parecía feliz. Cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la agitación dentro de él. La sangre le palpitaba en las sienes, le temblaban las manos sobre el volante y lo único en lo que podía pensar era en cómo había llegado hasta allí. ¿En qué momento la mujer que prometió estar a su lado abandonó esa promesa? Noé la siguió. Con cautela, manteniendo la distancia, tratando de actuar racionalmente mientras su mente le gritaba que confrontara todo en ese mismo momento. Pero no. Necesitaba saber más. Necesitaba ver hasta dónde llegaba esta traición, hasta donde Emily tenía el coraje de llevarla. Cayó la noche y él siguió mirándola desde lejos. Ella salió de la casa una vez más, ahora más arreglada, usando un perfume que él no había olido en mucho tiempo. Tomó un taxi. Noah siguió el coche manteniendo la distancia y luego la vio entrar en un discreto restaurante, donde las cenas a la luz de las velas se convertían en el escenario perfecto para encuentros prohibidos. Y ahí estaba él. El hombre que la esperaba. Sonriendo como si fuera un regalo, sosteniendo su mano sobre la mesa, mirándola como solía hacerlo Noah. La traición no necesitaba más pruebas. Estaba allí, abierta de par en par. Y fue en ese momento que Noah sintió que algo dentro de él cambiaba. No fue solo ira. No fue solo dolor. Era algo más profundo. Algo que aún estaba por llegar. Noah sintió su pulso resonando en cada parte de su cuerpo mientras conducía a casa. El silencio dentro del auto era tan ensordecedor como los pensamientos que pasaban por su mente. Las imágenes de Emily, sentada a la mesa de ese restaurante, sosteniendo la mano de otro hombre, riendo, mirándolo con la misma intensidad con la que una vez lo miró, quedaron grabadas en su mente como una cicatriz. Ya no había dudas, no había lugar para ilusiones. La traición no fue solo un sueño paranoico, fue real, sucia, innegable. Pero, al contrario de lo que esperaba sentir, la ira no fue el sentimiento predominante. Era algo más profundo, más corrosivo. Un denso vacío, un agujero donde alguna vez existió el amor. Sintió que algo aún mayor estaba por llegar, algo que eclipsaría todo esto en comparación. Mientras estacionaba en el garaje, respiró hondo antes de salir del auto. La casa estaba en silencio, rodeada de una tranquilidad artificial, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que Emily ya estaba dentro, moviéndose con indiferencia, creyendo que su doble vida aún estaba intacta. Caminó por el pasillo, sintiendo el peso de la decisión que tomaría en los próximos minutos. No quería esperar más. Ya no quería fingir. Tan pronto como abrió la puerta de la sala, la encontró sentada en el sofá, trabajando en su teléfono celular, con las piernas cruzadas, pareciendo completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de azotar. Al notar su presencia sonrió, pero fue una sonrisa corta, sin calidez, como si estuviera midiendo el terreno antes de decidir qué acción tomar. Él permaneció allí, de pie, frente a ella, dejando que el silencio hablara antes de romperlo. Emily frunció el ceño con sospecha, como si sintiera que algo era diferente. ¿Qué pasa? Te ves extraño, su voz llevaba una preocupación ensayada, como si tratara de anticipar lo que vendría. Noah se acercó a ella lentamente, cada paso era un recordatorio de cuánto confiaba en ella, cuánto creía que tenían algo real. Lo sé todo, las palabras salieron firmes, definitivas, golpeándola como un golpe invisible. Su cuerpo se puso rígido y él vio el momento exacto en que su mente comenzó a trabajar, buscando una salida, una excusa, una manera de minimizar lo inevitable. ¿De qué estás hablando? Dejó escapar una risa baja y amarga, como impresionado por la audacia de la negación. Te vi. En el restaurante. Vi la forma en que lo mirabas.
La forma en que tomaste su mano. La forma en que sonreías, los ojos de Emily se abrieron por un breve segundo, pero pronto recuperó su expresión, tragando con dificultad. Noah, no es lo que piensas. Puedo explicarlo, sintió la furia burbujeando bajo su piel, pero mantuvo su voz controlada. ¿Explicar qué? ¿Que me engañaste? ¿Que me mentiste todo este tiempo? ¿Que cada abrazo, cada beso, cada palabra de amor que me dijiste en los últimos meses fue falso? Emily sacudió la cabeza y se levantó del sofá. Le temblaban las manos y trató de alcanzarlas de él, pero él se echó hacia atrás, como si su toque le quemara. No es tan simple, Noah. ¿No lo entiendes? Se rió de nuevo, una risa vacía y exhausta. Así que hazme entender, Emily. Dime qué diablos le pasó a la mujer que amaba. A la mujer por la que daría mi vida para proteger. Ella vaciló, con los ojos llorosos y los labios entreabiertos, como si estuviera a punto de decir algo pero fuera incapaz de formar las palabras correctas. Noah esperaba que al menos tuviera la decencia de ser honesta en ese momento, pero todo lo que vino fue más silencio, más vacilación. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo que el cansancio pesaba sobre sus hombros. Solo quiero saber una cosa, su voz era un hilo, una petición, un último intento por encontrar algún fragmento de verdad en esa relación. ¿Fue solo una vez? ¿O fue todo el tiempo? Emily cerró los ojos y respiró hondo antes de responder finalmente, y cuando lo hizo, su voz era débil, apenas audible. Fue más de una vez, las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Noah sintió que se le oprimía el pecho, como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Sabía que la traición era real, pero escuchar la confirmación fue diferente. Fue el final. Pero todavía había algo. Algo que aún no sabía. Emily miró hacia otro lado, con los hombros caídos, como si llevara un peso invisible. Necesito decirte algo, Noah no respondió. Solo esperé. Emily respiró hondo, juntó las manos y mantuvo los ojos fijos en el suelo. Él no era solo un amante, el silencio entre ellos se volvió pesado, sofocante. Sintió que la tensión recorría cada célula de su cuerpo. Era alguien cercano a nosotros, Noah frunció el ceño, sintiendo que se le daba un vuelco el estómago. ¿A continuación cómo? Emily dudó por un momento antes de soltar las palabras que destruirían todo a la vez. Él es mi ex. El que siempre dije que nunca volví a ver. El que te dije que estaba en el pasado. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Noah. Parpadeó, incapaz de procesarlo. ¿Estás diciendo que me engañaste con él? ¿Con el chico con el que juraste que nunca volverías a tener contacto? Emily asintió y, en ese instante, algo dentro de Noah murió. El amor, la confianza, la vida que construyó con ella. Todo se convirtió en polvo. Ya no sabía quién estaba frente a él. Ella ya no era su esposa, ya no era la mujer con la que construía sus sueños. Ella era una extraña. Un mentiroso. Y ahora lo único que quería era salir de allí. Emily lloró, dijo algo sobre arrepentimiento, sobre no haber planeado esto, sobre que era algo que se salió de control. Pero Noah ya no escuchó. La traición ya era insoportable, pero saber que estaba de nuevo en los brazos del hombre que decía odiar, que siempre le aseguró que no era parte de su vida, fue el golpe final. Dio un paso atrás, sintiendo que la repulsión se apoderaba de cada fibra de su cuerpo. Destruiste todo, Emily. Todo, y sin decir nada más, dio media vuelta y se fue, dejando atrás una casa que ya no era un hogar. Pero él todavía no lo sabía. Todavía no tenía idea de lo que vendría. La puerta se cerró detrás de Noah con un golpe sordo y sintió el peso de la noche envolver su cuerpo como una marea que lo arrastraba todo. La brisa fría le golpeó la cara, pero nada allí parecía real. Su mente era un torbellino de imágenes, frases inconexas, recuerdos que ahora parecían lejanos. Emily, su esposa, la mujer con la que compartió años de vida, no solo lo había traicionado, sino que se lo había hecho a alguien que siempre había estado en las sombras, escondida en la red de mentiras que había construido a lo largo de los años. Cerró los ojos con fuerza, tratando de encontrar un pensamiento coherente, pero lo único que podía sentir era el vacío. Un enorme agujero donde alguna vez existió el amor.
Caminó hacia el auto, las llaves temblaban en sus manos, pero no entró. No sabía a dónde ir. Su hogar ya no era un hogar, y todo lo que conocía, todo lo que construyó, parecía haberse derrumbado en cuestión de minutos. Sintió aumentar la presión en su pecho, como si algo invisible lo asfixiara. Emily todavía estaba dentro y él sabía que no podía simplemente desaparecer. Había cosas que decir, decisiones que tomar. Pero no ahora. Ahora necesitaba respirar. Caminó sin rumbo por la calle, con sus pasos pesados contra el asfalto. Cada casa a su alrededor parecía intacta, ajena a la destrucción que ocurría dentro de la suya. Era extraño cómo el mundo seguía girando, ajeno al hecho de que su vida se había desmoronado. Cogió el teléfono y sus dedos dudaron antes de marcar. ¿Pero a quién llamaría? ¿Quién entendería lo que estaba sintiendo? No había nadie que pudiera reparar lo que estaba roto. Sintió una vibración en su bolsillo. Miró la pantalla. Era Emily. Él no respondió. No quería escuchar más excusas, no quería escuchar su voz llena de culpa tratando de convencerlo de algo que ya estaba destruido. Pero en el fondo sabía que huir no cambiaría nada. Volvería a casa en algún momento. Y cuando regresara, tendría que afrontar la verdad, desnuda y cruda. Cuando finalmente regresó, la habitación estaba a oscuras, pero sintió su presencia allí. Emily estaba sentada en el sillón, con los ojos rojos e hinchados, sosteniendo una copa de vino entre sus dedos temblorosos. Ella no levantó la vista de inmediato, como si esperara que él dijera algo primero. Pero Noah no sabía por dónde empezar. El silencio entre ellos fue más pesado que cualquier discusión que pudieran haber tenido. Caminó hasta la cocina, abrió el grifo y se echó un poco de agua en la cara. Cuando regresó, Emily lo estaba mirando fijamente, con la boca ligeramente abierta, como si estuviera a punto de hablar pero no tuviera el coraje para hacerlo. Se apoyó contra la pared, se cruzó de brazos y mantuvo una distancia segura. Di lo que tengas que decir, la voz era baja, controlada, pero llena de un cansancio que nunca antes había sentido. Emily respiró hondo y agarró el vaso con más fuerza. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que pasó. Sé que ahora me odias, se rió, una risa amarga, corta y sin humor. ¿Odio? No, Emily. Lo que siento es peor que odio. Cerró los ojos y las lágrimas volvieron a acumularse, pero él no tuvo paciencia para eso. Ahora no. Si quieres disculparte conmigo, guárdalo para ti. No cambiará nada, se pasó las manos por la cara, exhausta. Solo quiero que sepas que nunca planeé esto. Nunca pensé que volvería a suceder, dejó escapar un profundo suspiro. Pero sucedió. Y sucedió porque tú quisiste. Porque elegiste mentirme. Porque elegiste ocultarlo. Emily se levantó abruptamente, como si no pudiera soportar más la conversación sentada. Caminó hacia él, vacilante, como si estuviera pisando un cristal roto. Noah, por favor escúchame. Siempre has sido mi elección. Siempre. Pero yo. Se detuvo, las palabras se atascaron en su garganta. Él la miró fijamente, impasible. ¿Pero tú qué? Ella abrió y cerró la boca, sus ojos se alejaron de los de él. Necesitas saberlo todo, apretó los puños. Entonces habla, el silencio se prolongó durante largos segundos y luego ella susurró, demasiado bajo, como si temiera que las palabras salieran realmente. Él siempre estuvo presente en mi vida. Incluso cuando dije que no. Nunca corté el contacto por completo, el pecho de Noah subía y bajaba con la respiración agitada. Entonces, ¿todo este tiempo? Me miraste a los ojos y dijiste que estaba en el pasado, ¿pero era mentira? Emily asintió y, por primera vez desde que todo empezó, sintió algo parecido al odio. Ella bajó la cabeza y se le quebró la voz. No quería que fuera así. Traté de seguir adelante. Juro que lo intenté. Pero cada vez que algo entre nosotros se ponía difícil, pensaba en él, se pasó una mano por el cabello, sintiendo el asco apoderarse de él. Entonces, mientras yo intentaba mantener nuestro matrimonio a flote, ¿tú estabas dividida entre él y yo? ¿Qué clase de persona hace eso, Emily? Ella sollozó cubriéndose la cara con las manos. No lo sé.
No sé qué me pasa, no dio un paso atrás, como si necesitara espacio para digerir eso. Esto no es solo una traición. Significa que toda nuestra vida se basó en una mentira. En realidad, nunca me elegiste. Emily se estremeció ante esas palabras, como si fueran una cuchilla afilada que le cortara la piel. Eso no es cierto, pero él negó con la cabeza. Sí lo es. Y ahora lo veo claro, intentó acercarse de nuevo, pero él levantó una mano advirtiéndole que no se atreviera. No hagas esto. No me pidas que entienda. No me pidas que lo olvide. El dolor en su voz era palpable, un lamento que llevaba todos los años que había dedicado a ese matrimonio. Emily respiró hondo y las manos le temblaban a los costados. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Se enfrentó a la mujer que una vez había sido todo para él, pero que ahora no era más que una extraña. ¿Ahora? Ahora vives con el peso de tus elecciones, y sin mirar atrás, se giró, tomó las llaves y se fue. Esta vez, para no volver jamás. La noche era fría, pero no apenas sentía la temperatura exterior. Su mente estaba en llamas, hirviendo con todo lo que había pasado, con todo lo que se había dicho. Caminaba sin rumbo, con pasos pesados, como si cada uno de ellos se hundiera en un suelo invisible que intentaba derribarlo. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarse allí, no podía seguir respirando el mismo aire que Emily, no después de todo lo que había descubierto. El dolor que ardía en su pecho no se parecía a nada que hubiera sentido jamás. No fue solo ira, no fue solo traición. Fue la destrucción completa de una ilusión. Durante años creyó que había construido algo sólido y verdadero, pero ahora se dio cuenta de que estaba solo en esa creencia. Emily nunca fue completamente suya. Nunca se entregó por completo. Su pasado estuvo presente todo el tiempo, acechando en las sombras, en las ausencias, en las mentiras dichas con la dulce voz de quien aprendió a engañar con naturalidad. Siguió caminando, sin fijarse en el tiempo, sin darse cuenta de lo lejos que ya estaba de casa. Sus pies lo llevaron a un pequeño bar de la esquina, uno de esos lugares donde nadie hace preguntas, donde la gente se revuelca en sus propios problemas sin mirar a su alrededor. Entró, sintiendo el olor a bebida y cigarrillos impregnando el aire, pidió un whisky doble y se sentó en el rincón más alejado. El primer sorbo le quemó, pero no fue suficiente para adormecer la agitación en su interior. Sacó su teléfono celular del bolsillo y miró la pantalla en blanco. Sin llamadas, sin mensajes. Emily no ha intentado hablar con él desde que se fue de casa. Quizás sabía que cualquier intento sería inútil. Quizás estaba perdida en el caos que creó. O tal vez simplemente no le importaba mucho. La idea lo golpeó como un puñetazo. ¿Y si a ella no le importaba? ¿Qué pasaría si, en el fondo, Emily nunca lo amara como él la amaba a ella? Si para ella él siempre fue solo un refugio seguro, un hombre confiable y predecible al que podía regresar cuando quisiera. Sintió un sabor amargo subir a su garganta. Pasó años creyendo que tenía un matrimonio feliz, que tenía una pareja a su lado, pero ahora se dio cuenta de que todo pudo haber sido una farsa desde el principio. El sonido de vasos chocando sobre el mostrador lo devolvió a la realidad. Observó el movimiento a su alrededor, gente riendo, conversaciones relajadas, parejas intercambiando miradas cómplices. Por un segundo, sintió envidia de esas personas. De los que todavía creían, de los que aún no habían sido destruidos por la verdad. Bebió el resto del whisky y pidió otro. Quería adormecer su mente, silenciar los pensamientos que lo torturaban. Pero sabía que no ayudaría. Nada borraría lo sucedido. Nada cambiaría el hecho de que su matrimonio había terminado, que la mujer que amaba lo destruyó de una manera que nadie más podría haberlo hecho. Permaneció allí durante horas, perdido en el tiempo, bebiendo en silencio, tratando de entender dónde salió todo mal. Y entonces, sin que él se diera cuenta, su mente empezó a girar hacia algo diferente. Un futuro que aún no había considerado. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué vendría después? ¿Dejaría esa casa permanentemente? ¿Pedirías el divorcio? ¿Comenzarías una nueva vida, solo? ¿O Emily intentaría arreglar lo irreparable? Al mirar el vaso vacío que tenía en la mano, se dio cuenta de que esa decisión tendría que tomarse pronto.
No podría vivir para siempre en este limbo. Se levantó, sintiendo su cuerpo más pesado que antes. Pagó la cuenta y se fue, sintiendo el viento frío de la mañana cortarle el rostro. Miró a su alrededor, tratando de decidir si regresar a casa o buscar otro lugar para pasar la noche. Pero entonces, casi como por reflejo, volvió a coger el móvil. Y vio el único mensaje que Emily había enviado. Necesitamos hablar. Por favor. Leyó esas palabras varias veces, pero ninguna le hizo querer responder. ¿De qué había que hablar? ¿Qué más podía decir que no fuera otra mentira o un intento desesperado de arreglar lo que ya no tenía reparación? Se metió el móvil en el bolsillo y empezó a caminar. Aún no sabía cuál sería su decisión. Pero sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El sol ya comenzaba a salir por el horizonte cuando Noah finalmente encontró el coraje para regresar a casa. No porque quisiera, sino porque necesitaba afrontar lo que vendría después. La traición ya no era una suposición, ya no era un miedo irracional, era una demanda irrefutable. El matrimonio había sido destruido de la peor manera posible y ahora, todo lo que quedaba era el polvo de lo que una vez llamó hogar. Me dolía la cabeza, no solo por el alcohol de la noche anterior, sino por el peso de las últimas horas. Cada paso hacia la casa parecía más lento, como si una fuerza invisible intentara impedirle volver a cruzar esa puerta. Cuando entró, la habitación quedó sumida en un silencio opresivo. La tenue luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación de un tono pálido y sin vida. Emily estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas contra el pecho y los ojos fijos en un punto aleatorio de la pared. El pelo despeinado, los labios secos, la expresión de quien pasó la noche en vela. Sabía que él volvería, sabía que este momento sucedería. Pero nada podía prepararla para la forma en que Noah la miraba ahora. No hubo más admiración, cariño o incluso ira. Había un frío vacío, como si ya no viera en ella a la mujer que una vez amó. Cerró la puerta detrás de él, se metió las manos en los bolsillos y permaneció allí, mirándola sin decir nada. Emily finalmente apartó la mirada de la pared y se encontró con la de él, pero no pudo sostener su mirada por mucho tiempo. Respiró hondo, con un sonido tembloroso y quebradizo. ¿No sabías si volverías? La voz era ronca, casi un susurro, como si hubiera estado conteniendo las lágrimas durante horas. Noah permaneció inmóvil, analizando cada movimiento de ella, esperando algo que ni siquiera sabía qué era. ¿De verdad pensaste que simplemente desaparecería? ¿Qué te dejaría lidiar con esto sola? Su tono era seco, directo, sin lugar a sentimentalismos. Emily bajó la cabeza, avergonzada. No sé qué pensar. No sé cómo solucionar esto. Dejó escapar una risa corta y sin humor. No hay reparación, Emily. No hay un botón de reinicio para lo que hiciste. Cerró los ojos por un momento, como si absorbiera el impacto de las palabras. No quería lastimarte. No apretó los puños y sintió que el control se le escapaba de los dedos. Pero dolió. Y peor que eso, lo hiciste a propósito. Elegiste ocultarlo, elegiste mentir. No fue un desliz, Emily. Fue una decisión tras otra. Emily se pasó las manos por la cara, tratando de encontrar una explicación que tuviera sentido, pero incluso a ella todo le parecía ilógico ahora. Te amé todo este tiempo. Todavía te amo. Cerró los ojos por un momento, conteniendo la furia que amenazaba con escapar. No me hables de amor. El amor no engaña, no finge, no se divide entre el presente y el pasado. Ella se levantó de repente, como si el impacto de sus palabras hubiera llegado a su límite. ¿Y crees que no lo sé? ¿Crees que no me odio por todo esto? ¿Que no daría nada por retroceder en el tiempo? Él la miró fijamente y finalmente sintió una pizca de algo que parecía lástima. Pero no sientas lástima por ella. Lástima por lo que fueron, por lo que pudieron haber sido. Si realmente te odiaras por esto, habrías dejado de hacerlo cuando todavía había tiempo. Pero no lo hiciste. Entonces dime, Emily, ¿se trataba solo de él? ¿O se trataba de mí? ¿Se trataba de lo que dejé de ser para ti? Ella abrió la boca, lista para responder, pero luego se detuvo.
La verdad es que ella misma no sabía cómo responder a esa pregunta. Todo lo que creía saber ahora parecía una niebla confusa, sin principio ni fin. Noah suspiró profundamente, sintiendo que el cansancio se apoderaba de su cuerpo. Ya no sé quién eres. Y, sinceramente, no creo que tú tampoco lo sepas. Emily se pasó las manos por los brazos, abrazándose a sí misma, como si intentara protegerse del frío que venía del interior. Solo quiero que entiendas que nada de esto fue porque no te amaba. Él se rió, una risa entrecortada y dolorosa. ¿Entiendes? ¿Quieres que lo entienda? Así que explícamelo, Emily. Explícame cómo alguien puede amar y aún así destruir todo. Ella lo miró desesperada, tratando de encontrar una respuesta que le hiciera ver su lado, pero en el fondo sabía que no había justificación. Ninguno que él pudiera aceptar. Quería sentir algo diferente. Quería perderme por un momento. Y luego me di cuenta de que realmente me había perdido. Las palabras surgieron como una confesión tardía, como si recién ahora se diera cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Noah se pasó una mano por el cabello, sintiendo el cansancio pesando sobre sus huesos. Así que tú también me perdiste. Emily negó con la cabeza, con los ojos llorosos. ¿Eso significa que no hay vuelta atrás? Él no respondió de inmediato. Miró su rostro, los rasgos que alguna vez conoció tan bien, pero que ahora parecían pertenecer a otra persona. Si lo hubiera, ¿realmente crees que podría vivir con eso? ¿Dormir a tu lado sabiendo que yo era la segunda opción? Ella colapsó. Las lágrimas llegaron con fuerza, los sollozos rompieron el silencio en la casa. La cagué, ¿no? Él asintió sin dudarlo. Sí. Y no voy a ser yo quien lo arregle. Enterró su rostro entre sus manos, su cuerpo temblaba por un llanto incontrolado. Él permaneció allí, quieto, viéndola desmoronarse, pero sin sentir nada más que un vacío. Ha llorado antes, ha gritado, ha sentido todo con una intensidad brutal. Pero ahora, lo único que quedaba era la certeza de que no había nada más que decir. Cogió su maleta, que había empacado antes de irse, y caminó hacia la puerta. Emily levantó la vista, con los ojos hinchados, desesperada. ¿Te vas? Se detuvo, miró hacia atrás y soltó la única verdad que quedaba entre ellos. He estado fuera por mucho tiempo. Y luego, sin decir más, se fue. Sin mirar atrás. Sin dudarlo. Él simplemente siguió adelante, hacia un futuro en el que ella ya no existía. Noah no miró hacia atrás. No quedaba nada en esa casa que le hiciera querer quedarse, nada que valiera la pena volver a visitar. Solo escombros de un matrimonio que creía sólido, pero que resultó ser un castillo de arena arrastrado por la marea de mentiras. El camino hasta el coche pareció más largo que nunca, como si cada paso fuera una despedida silenciosa del hombre que alguna vez fue. Cuando abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor, sintió el peso de todo lo sucedido en los últimos días presionando sobre su pecho, pero, a diferencia de otras veces, no sintió dolor. Solo un profundo cansancio, la inevitable certeza de que su historia con Emily terminaba ahí. Giró la llave en el contacto, sintió rugir el motor y luego aceleró sin rumbo. El único pensamiento que atormentaba su mente era la libertad. Ya no necesitaba preguntarse, ya no necesitaba buscar señales o pretender no ver lo obvio. Estaba libre. Emily permaneció sentada en el suelo de la sala durante mucho tiempo después de que Noah se fue. El silencio que los rodeaba era aplastante, más doloroso que cualquier discusión o grito que pudieran haber tenido. Ella siempre imaginó que, si algún día la atrapaban, tendría palabras para convencerlo, una forma de revertir la situación, una esperanza de que él, de alguna manera, aún la perdonaría. Pero no había nada más que vacío. Ella lo perdió. Y la verdad es que, en el fondo, supo que esto sucedería desde el momento en que cruzó la primera línea. Al principio creyó que podía equilibrar ambos mundos, que podía tener momentos de adrenalina y, al mismo tiempo, mantener su vida intacta. Pero las traiciones nunca son solo momentos. Crecen, transforman, destruyen todo a su paso. Ahora estaba sola. Miró alrededor de la casa y todo parecía sin vida. Cada detalle, cada foto,
cada recuerdo que alguna vez la hizo sentir segura ahora era solo un cruel recordatorio de la mujer en la que se había convertido. Cogió su teléfono móvil, miró fijamente la pantalla en blanco por un momento y, por reflejo, marcó el número del hombre que, durante tanto tiempo, había sido su vía de escape. Llamó 2 veces antes de ir al correo de voz. Lo intentó de nuevo, con respiraciones entrecortadas, y nada. Él ya no estaba allí. Realmente nunca lo fue. Y solo ahora comprendió que ella nunca fue una prioridad para nadie. El impacto de eso fue como un puñetazo en el estómago. Todo lo que construyó quedó reducido a la nada. Los días se convirtieron en semanas y Noah empezó de nuevo. El cambio no fue fácil, pero era necesario. Vendí la casa. Ya no quería vivir en un espacio impregnado de recuerdos que ya no tenían significado. Encontró un pequeño departamento, un espacio propio, donde cada rincón era una nueva página, una nueva historia por escribir. El divorcio se produjo sin mayores obstáculos. Emily no luchó por nada, simplemente firmó los papeles y desapareció. Noah no la buscó. No quería saber cómo estaba, dónde estaba o qué estaba haciendo. Se convirtió en un fantasma, alguien que alguna vez fue parte de su vida, pero que ahora no era más que un recuerdo. Poco a poco fue redescubriendo su propia esencia. Salió de nuevo, conoció gente nueva, sintió que el mundo no se había acabado porque un matrimonio fracasara. Y entonces sucedió algo inesperado. Conoció a alguien. No de forma cliché, no de forma dramática, sino de forma natural, sencilla. Una conversación que duró, una conexión que se formó sin que él tuviera que forzarla. Era diferente, luminoso, sin las sombras del pasado que se cernían sobre cada interacción. Por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. Emily, por otra parte, experimentó el sabor amargo de la soledad. Intentó reconstruir su vida, pero cada paso le parecía un recordatorio de lo que había perdido. Intentó convencerse de que algún día lo superaría todo, pero lo cierto era que la culpa pesaba sobre sus hombros cada día. No había ningún amor verdadero esperándola al final de esta historia, no hubo un resultado feliz. El amante siguió con su vida, indiferente a lo sucedido, y ella se dio cuenta, demasiado tarde, de que se trataba de un capricho pasajero. Ahora, el peso de las opciones recaía sobre ella sin piedad. El tiempo continuó, implacable como siempre. Noé siguió adelante. Volvió a encontrar la felicidad, no porque la buscara, sino porque la permitió. Entendió que las traiciones no definen quién es traicionado, sino quién traiciona. Él no fue el débil, él no fue el que falló. Simplemente era alguien que confiaba demasiado en la persona equivocada. Emily, a su vez, siguió viviendo entre los restos de lo que destruyó. Aprendió, por las malas, que algunas decisiones son irreversibles. Ahora depende de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Noah tomó la mejor decisión? ¿Crees que Emily merecía otra oportunidad o pagó el precio correcto por sus decisiones? Comenta abajo, queremos saber tu opinión. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para ver más historias como esta. Aquí, la traición nunca será romantizada ni tratada como algo sin consecuencias. Hasta la próxima.